Todos tenemos una mente original que anhela la verdad, la belleza y la felicidad. Deseamos ser buenas personas capaces de criar familias hermosas donde todas las relaciones de amor verdadero puedan florecer. Las familias fuertes son el pilar fundamental de una comunidad sana en la que cada persona puede colaborar para crear un mundo pacífico y próspero. Somos la Federación de Familias. Únete a nosotros por la paz y unificación mundial. Reunión de los días. Bienvenidos a esta reunión de lectura del libro de las memorias de Madre Verdadera, Madre de la Paz. Vamos a hacer una lectura y reflexión. ¿Okay? Entonces, mientras van ingresando los demás, vamos comenzando. Entonces, para aquellos que tienen el libro físico, es la página 65, el tercer párrafo que aparece ahí, ¿ok? Voy a comenzar a leer. Vamos a leer unas 3 páginas del libro. Yo voy a mencionar el nombre de algunos de ustedes y por favor me ayudan para leer, ¿sí? Entonces, comienzo. Mi tío, que nos había ayudado durante el estallido de la guerra de Corea, se casó al finalizar la guerra y la abuela, yo, se fue a vivir con él y su nueva novia en Seúl. Tras unos cuantos meses, añoraba ver a su hija y a su nieta y vino a visitarnos a la isla de Jeju. Mientras estaba con nosotros, mi tío fue destinado a la ciudad de Chuncheon, unos 80 kilómetros al nordeste de Seúl. Nos envió un mensaje repentino, pero claro. Por favor, dejen su vida en Jeju y múdense a Chuncheon. La abuela Jo nos instó a acceder, diciendo suavemente, con los ojos suplicantes de una matriarca cariñosa: mi único placer en la vida es tener a Hakcha cerca y ocuparme de ella todos los días. Así fue. En febrero de 1955, los 3 partimos de Jeju con destino a Chuncheon. Mi madre alquiló una habitación pequeña para nosotras en el vecindario Yaksadon. Y mi abuela vivía cerca con la familia de mi tío. Me inscribí en la escuela primaria Bonwi y pronto entré a 6º grado. En los terrenos de la escuela había un árbol de sicomoro. Su circunferencia era mayor de la que yo podía alcanzar. Leía libros bajo su sombra, abundante en el clima caluroso. Había una fábrica de briquetas de carbón cerca de la escuela y mis zapatos se cubrían de hollín negro cuando pasaba por allí. Todas estas primaveras están frescas en mi memoria. Al año siguiente, 1956, me gradué de la escuela primaria. Tenía 13 años y recibí mi certificado de graduación luego de haber asistido a 4 escuelas diferentes. A pesar de que había sido estudiante en Bonwi por un año, me distinguieron en la ceremonia de graduación con un premio por haber tenido éxito en mis estudios. Dios finalmente respondió a las oraciones y súplicas de mi madre. Su preocupación hacia ella se expresó nuevamente a través de John Sok-chon, nuestro amigo de la Iglesia del Sagrado Señor. El señor John recordó las últimas palabras de su fallecida madre, la fundadora de la Iglesia del Sagrado Señor, la reverenda Kim Son-do. Si alguien falla en lograr lo que Dios le ha confiado que haga, esto se debe lograr a través de otra persona. El grupo al que está llegando el Señor será acusado y calumniado por una secta como una secta sexual. Sus miembros serán perseguidos y encarcelados. Si escuchas acerca de una iglesia así, tienes que saber que puede ser la iglesia verdadera y que debes investigar personalmente y decidir tú mismo. Entonces el señor John diligentemente viajó para participar en las reuniones de reavivamiento. No encontró lo que estaba
buscando hasta mayo de 1955, cuando leyó en el Dong-A Ilbo, un diario de Seúl, acerca de un incidente en la Universidad de Mujeres Ewha. 5 profesoras de Ewha habían sido despedidas de la facultad por unirse a un grupo llamado Iglesia de Unificación, liderada por un hombre llamado Maestro Moon, y 14 estudiantes habían sido expulsadas de la misma facultad por la misma razón. Sintiendo el espíritu de su madre profética, el señor Young envió una carta con el recorte periodístico a su hermana mayor en Busan. Su hermana le echó una mirada al recorte y, sin pensarlo 2 veces, reservó el pasaje a Seúl con su hija. Llegaron y encontraron el camino hacia la sede central de Janchungdong de la Iglesia de Unificación, pero no pudieron encontrarse con su líder en ese momento. Los miembros les indicaron la ubicación de la Iglesia de Unificación en Busan y ella regresó a casa. Desde allí le informó a su hermano menor lo que había sucedido y que había otra rama de la Iglesia de Unificación en Daegu. John Sok-chon visitó la iglesia en Daegu, escuchó las conferencias del principio divino, aceptó sus enseñanzas y se unió. Luego, inesperadamente, 10 días más tarde, el grupo local también tambaleó. El grupo local tambaleó. El 4 de julio, el maestro Moon y varios de los miembros de su iglesia estuvieron encarcelados en la prisión Sodaemun en Seúl. El señor Young viajó a Seúl para visitar al maestro Moon en la prisión. En esa visita recibió inspiración y ánimo. El señor Young supo que había encontrado al maestro que Jesús había enviado. Unos 3 meses más tarde, el 4 de octubre, el maestro Moon fue absuelto de todos los cargos por los cuales lo habían encarcelado. En ese momento, el señor Young logró el apoyo de su familia en Daegu y se mudó a Seúl para dedicarse a tiempo completo a la voluntad de Dios. Luego de su liberación en Sodaemun, el maestro Moon visitó Daegu. En ese tiempo yo tenía 12 años y vivía con mi familia en Chuncheon, varias horas al norte de Daegu. Una mañana mi madre me dijo que había tenido un sueño en el que acurrucaba un dragón blanco en sus brazos. No sabía qué simbolizaba el dragón blanco ni lo que significaba que lo acurrucara en sus brazos, pero dijo que algo estremecedor estaba por suceder. Ese mismo día recibió una carta del señor Young acerca de su encuentro con el movimiento del principio divino, que había conocido al maestro Moon en la prisión. ¿Quién era el maestro Moon? Y que el maestro Moon estaba en Daegu. Mi madre se dirigió a Daegu inmediatamente solo para descubrir que el maestro Moon había regresado a Seúl. Voy a terminar este capítulo, perdón, que falta un poquito nomás. Mi madre sintió un profundo pesar y mientras estaba pasando la noche en Daegu tuvo otro sueño. En él vio un par de dragones dorados postrándose en dirección a Seúl. Con esta visión esculpida en su corazón, tomó el tren a Seúl a la mañana siguiente y puso rumbo hacia la recién comprada sede de la iglesia del Movimiento de Unificación en Chonpadong. Era a comienzos de diciembre de 1955. Allí conoció por primera vez al maestro de la Iglesia de Unificación. En el momento en que lo saludó, se dio cuenta de que el dragón blanco en su sueño lo representaba a él y que él era al que había estado buscando. Se sintió profundamente conmovida de conocer en su vida en la tierra al Señor del segundo advenimiento, por el que había sufrido y se había sacrificado durante 3 décadas. Se quedó en Chonpadong a estudiar el principio y escuchó enseñanzas que agrupaban lo que había aprendido en la iglesia del Sagrado Señor y en la iglesia de dentro del vientre. Con cada conferencia sus ojos se abrieron y se confirmó su inspiración inicial. Por momentos reflexionaba acerca del significado de su sueño del par de dragones dorados.
Al no ocurrírsele nada, lo borró de su mente. A pesar de la admiración de mi madre por el maestro Moon y en contraste con su apertura afectuosa hacia todos los demás, él se relacionaba con mi madre de una manera formal y reservada. Como resultado, ella se sentía vacía y un poco aislada, con un sentimiento de falta de amor alojado en su corazón. Invirtió su tiempo en orar silenciosamente, sin descanso, borrando de su alma todos los conceptos y expectativas que podía abrigar acerca de a quién iba a encontrar. Luego, un domingo, el maestro Moon predicó un sermón acerca del corazón de Dios, del corazón de Jesús. Dijo, el pueblo de Israel no le dio la bienvenida a Jesús, quien vino como su Padre verdadero. Permitieron que muriera en la cruz. Y le preguntó a la congregación, ¿saben lo grande que es el pecado que cometieron? Al escuchar esto, mi madre se retiró a un rincón de la iglesia. Allí lloró con el corazón, gritando dolorido durante el resto del servicio. El maestro Moon vio esto, así que luego del servicio llamó a mi madre y la consoló diciendo, una persona ungida por Dios debe pasar la prueba de Satanás, así como también la del cielo. En ese momento, como la nieve derritiéndose en la primavera, toda la pena desapareció del corazón de mi madre. Su fe en Dios se hizo más fuerte que nunca antes. Poco después, volvió a Chuncheon para comenzar la obra pionera para la Iglesia de Unificación. Marina, ¿te puedo pedir, por favor, si puedes continuar 3 páginas más? Capítulo 3. Sí, claro. Muchas gracias. El capítulo 3, las bodas del Cordero. El verdadero significado de sacrificio. Mi madre se unió oficialmente a la Iglesia de Unificación el 15 de diciembre de 1955 en Seúl. A comienzos del año siguiente, se realizó un paso pequeño pero histórico al convocarse el primer servicio dominical público de la Iglesia de Unificación de Chuncheon en un hogar de Yaksa-dong. Yo era una muchacha joven de 13 años que apenas se había graduado de la escuela primaria Bongui. Un día en el que el sol brillaba radiantemente, mi madre me dijo, vamos a Seúl a pasar el día. Sin saber por qué estábamos yendo, simplemente la seguí. Ese fue el día en que conocí al padre Moon. La iglesia de Chonpadong, en donde nos conocimos, era una casa de madera muy pequeña, de solo 2 pisos. El gobierno coreano la había categorizado como una propiedad enemiga, porque había sido propiedad de los japoneses durante la ocupación de nuestro país. Más que una iglesia, era una casa. Saludé al padre Moon cortésmente, y al devolver el saludo, él le preguntó a mi madre, ¿quién es esta niña? Esta es mi hija, respondió ella. Con una mirada de sorpresa, el padre Moon me miró mientras le decía a mi madre, tienes una hija muy bonita. Entonces cerró sus ojos como en meditación y preguntó cuál era mi nombre. Cortésmente respondí, mi nombre es Hak Ja-han. Como si algo lo hubiera impactado, el padre Moon habló muy suavemente para sí mismo. Hak Ja-han ha nacido en Corea. Hak Ja-han ha nacido en Corea. Hak Ja-han ha nacido en Corea. Después de decir esto 3 veces, él comenzó a expresar gratitud a Dios, diciendo, usted ha enviado tan magnífica hija a Corea, llamada Hak Ja-han. Gracias. Luego el padre Moon me habló como si estuviera pidiéndome que tomara mi decisión. Hak Ja-han, necesitarás hacer sacrificios en el futuro. Sí, respondí, sorprendida de mi atrevimiento. Camino a casa, en el tren, mi madre y yo pensamos que el encuentro había sido curioso. Qué extraño, dijo ella. ¿Por qué repetiría él que tú has nacido en Corea 3 veces? Al quedarnos calladas, contemplé la palabra sacrificio. La palabra que el padre Moon usó tomó un significado diferente al que yo había aprendido en los libros de texto. A lo que él estaba aludiendo fue una dimensión más alta de sacrificio, un sacrificio más noble y más completo. Lo que sacrificas es importante,
Pero ¿por qué haces ese sacrificio? Es aún más importante. Mientras escuchaba el estruendo rítmico del tren y miraba el paisaje pasar velozmente por la ventanilla, no pude parar de pensar sobre lo que el padre Moon había dicho. Pensé acerca de lo que yo tendría que sacrificar. Desde ese día la palabra sacrificio se quedó grabada en mi corazón. Me di cuenta de que como la persona llamada a vivir como la madre de la paz, sacrificio se convirtió en un nombre con el que yo podría haberme llamado a lo largo del tiempo. Dios es mi padre. Desde el momento en que pude entender las palabras, mi abuela materna, Jo Won Mo, me enseñó algo constantemente. Dios es tu padre. Ella incluso dijo, tu madre es como tu niñera, que te está criando como la hija de Dios. Dado que estuve rodeada de una atmósfera de fe, aún mientras estaba en el vientre de mi madre, acepté esto sin pensarlo dos veces. Cuando escuché la palabra Dios, mi corazón se abrió sin reservas y se llenó de calidez. A mi madre no le importó dedicarse completamente al propósito de educarme para que yo rechazara la vida secular y siguiera el camino de Dios. Ella vivió con una devoción resuelta, en unidad absoluta con Dios y en obediencia a Él. Después de unirse a la Iglesia de Unificación, nuestra familia se mudó a Seúl, en donde ella trabajó aún más arduamente para protegerme de las tentaciones del mundo. Como resultado de su dedicación, Dios permitió que yo me viera como una grulla noble. Aún siendo un adolescente en la escuela secundaria, volqué mi corazón a la lectura y al estudio en silencio. Asistí a la escuela secundaria de señoritas Songjong, localizada en Sajik-dong, del distrito Jongno de Seúl. Situada al pie sur del monte Inwang, era una escuela pequeña que parecía estar siempre bañada por la luz del sol. Desde el momento de su fundación, esa escuela compartió el sufrimiento del pueblo coreano. Fue establecida en mayo de 1950, pero tuvo que cerrar en menos de un mes debido a la guerra de Corea. Después de la guerra, sus puertas volvieron a abrir y, fiel a su misión, la escuela preparó a muchas niñas para que se convirtieran en mujeres de talento que ayudarían a construir un país próspero. En 1981, la escuela se mudó al distrito Unpyeong de Seúl y en 1984 su nombre cambió a Escuela Secundaria de Señoritas Songjong. Nuestro grupo Tongil adquirió esta escuela en 1987 y la sumó a la fundación de la Academia Songhak. Yo continué dándole apoyo y atención. Durante la escuela intermedia yo hablaba poco y desarrollé una personalidad tranquila. Estudié arduamente y siempre ocupé el primer puesto de mi clase. Era bonita y modesta, y como era callada y educada, recibí el amor y la atención de mis maestras. Mi vida en la escuela transcurrió sin incidentes. Yo solo recuerdo que perdí 1 o 2 días de clase en el primer año cuando estuve muy enferma. En mi segundo y tercer año, recibí un premio por obtener las calificaciones más altas de mi clase. Yo prefería leer en un lugar tranquilo y escuchar música antes que participar en la vida social o los deportes. Mi hobby fue el dibujo. Yo disfrutaba del arte y tenía algo de talento, pero dejé de lado la posibilidad de llegar a ser un artista profesional. Durante los 3 años de escuela intermedia, fui la representante de la clase en el consejo estudiantil y en el tercer año fui la jefa del comité directivo de estudiantes. Dirigí muchas actividades estudiantiles y esto despertó mis habilidades de liderazgo. Un día, mientras toda la escuela se había reunido, fui al podio y anuncié las decisiones del consejo estudiantil. Las maestras me felicitaron por mi aplomo y actitud de confianza. Después de ser testigos de esta faceta mía, la cual no habían visto antes, las maestras comentaron: Hakja parece dotada. Pensamos que era simplemente callada y dócil, pero en realidad ella demuestra buenas habilidades de liderazgo. Muchas gracias, Marina. Vamos a pedirle entonces a Claudio si puede continuar. Unas 3 páginas, ¿sí? ¿Está bien?
Su micrófono está cerrado. Puede abrir el micrófono. Ya. Sí, ya, perdón. Durante la adolescencia, yo no me preocupaba acerca de mi vida o de un momento o de perder el rumbo. Le doy crédito por esto a mi abuela y a mi madre, que inculcaron en mí una fe profunda en Dios y el hábito de vivir atendiéndolo a Él. Mi madre en particular guió estrictamente mi vida de fe. Si hubo momentos en los cuales pensé que era difícil y fastidioso, pero estoy agradecida ahora porque todo aquello me preparó para llegar a ser la hija unigénita de Dios, quien un día encontraría al Hijo unigénito de Dios. Dentro de ese ambiente, hice crecer raíces de fe inquebrantable. Leía muchísimo. Disfrutaba leer cuentos de los santos y particularmente La Buena Tierra de Pierre Bot. Los personajes en este libro luchan contra la naturaleza y el destino. El cuento me ayudó a darme cuenta de que al final debemos regresar al brazo de la naturaleza representada en este libro por la tierra. Es parte de la naturaleza humana aferrarse al abrazo de Dios. Yo deseaba sinceramente estar junto a Dios y por esa razón devoré canciones y novelas acerca del amor hacia el pueblo natal. Supe desde temprana edad que Dios era mi padre. Y naturalmente conecté todo lo que leía con Dios. Corté completamente con el duro mundo secular y viví una vida casta, como si fuera una monja. Estaba consciente de que un poder superior me estaba guiando, que mi camino había sido preparado en el cielo. También leí la Biblia. Lloré hasta quedarme dormida muchas noches después de leer la historia de la creación de Dios, la caída trágica y el trabajo de Dios de salvación llevado a cabo a través de las figuras históricas que tomaron responsabilidad a instancias del cielo. Aprendí cuánto se sacrificaron y me di cuenta de que Dios nos creó para poder amarnos como a sus hijos. Después de leer la amarga historia de Dios y su deseo de abrazarnos, pese a que le hemos dado solo dolor y tristeza, más de una vez yacía despierta, incapaz de dormir con mi corazón dolorido por él. Naturalmente, continué reflexionando aún más profundamente sobre lo que el maestro Moon había dicho acerca del sacrificio. La pregunta, ¿qué puedo sacrificar por Dios? Estaba dándole forma a mi vida. Estoy teniendo problemas, un momento. Wow. Ni siquiera comenzar a pensar que estaba viviendo, sin sacrifício e serviço, não pude nem sequer começar a pensar que está vivendo por el bem de los demás em lugar de por uno mismo. Al cultivar estritamente mi fé desde temprana idade, eu atesorei um sonho em lo profundo de mi coração. Esse sonho foi liberar a mi Padre Celestial, quem, por toda a história, se entregó a sí mismo por la salvación de la humanidad. Deseé liberarlo de las cadenas de nuestra historia caída. No podemos encontrar a Dios. No podemos encontrar a Dios desde una posición en donde tenemos control sobre los demás.
Él nos encuentra cuando estamos trabajando en silencio por el bien de aquellos que están en dificultades más grandes que las nuestras. Cheguei a saber que quando pensamos acerca da voluntade de Deus desde uma posição inferior, a posição de ofrendar-se, sacrificar-se a uno mesmo, se elimina a amargura que Deus e Ele se acercará a nós outros. Durante os anos de pós-guerra, as calles de Seul estavam llenas de heridos, numerosos niños, incluyendo a los huérfanos de guerra. Oh, de nuevo tuve problema. A los huérfanos de guerra. Estaban sofrendo de hambre e enfermidade. Poucas pessoas podiam obter tratamento a tempo quando se enfermavam. Eu queria sanar as heridas da gente, aliviar seu dolor e guiá-los a mundo mais brilhante. Quando foi o momento de entrar à escola secundária na primavera de 1959, entrei à escola de enfermeria de San José. Fênix celestial e terrenal. A fines da década de 1950, a vida não era fácil para uma madre solteira. Minha madre se las arreglava para chegar ao fim, haciendo qualquer trabajito que se lhe apresentara. Ela não descansava nem sequer um momento em sua vida devota de oração e dessa maneira triunfou sobre essas penúrias e tribulações. Dia, sin embargo, ela anunciou a sua pequena família: he estado vivendo sem significado. Devo viver uma vida de maior valor. 1959, Hak Jahan, à la esquerda, estudante na escola de enfermeria San José. Ela me deixou ao cuidado de minha abuela materna e da esposa de meu tio. Se mudou à igreja de Champadan e se dedicou completamente às atividades da igreja. Ela eligiu fazer as tarefas mais serviles. A gente tratava de dissuadir-la, pero ella prosseguia haciendo tal trabalho com um coração alegre e agradecido. Em Coreia do Norte, ella viviu uma vida com devoção mais que nadie, pero comenzó desde abajo en la Iglesia de Unificación. Muchas gracias, Claudia. ¿Podemos cambiar? Sí, muchísimas gracias. Quizás Mónica puede continuar, por favor. Sí, cómo no. Ella se extenuó, no obstante, su cuerpo se debilitó más y más hasta que se enfermó seriamente. Afortunadamente, un miembro de la iglesia que ella conocía de la iglesia de dentro del vientre la llevó a su casa. Esta persona, la señora On Yeon-chung, era como una hermana para ella. Vivían juntas en el vecindario de Noryangjin y al cuidarse una a la otra, mi madre recobró su salud gradualmente. Mientras estaba en la escuela de enfermería, yo asistía a la iglesia de Chompadong cada domingo. Un día, cuando mi madre me vio allí, me llevó a una esquina y me susurró suavemente: hace algunas noches tuve un sueño que fue difícil de comprender. ¿Qué soñó?, le pregunté. Había mujeres de la iglesia usando túnicas sagradas, blancas y paradas ahí, con flores rosadas en las manos. Ella dijo: entonces te vi caminar hacia el maestro Moon. En ese momento llamábamos al padre Moon maestro. Repentinamente rugió un trueno y un relámpago cayó desde el cielo y golpeó en un lugar. Allí estabas tú y otras mujeres te miraron con envidia. Ella hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. En ese instante fue cuando me desperté. Creo que significa que algo va a ocurrir que sacudirá al mundo. Yo también lo creo, respondí. Estoy segura de que es un sueño profético, pero no quiero conjeturar más. Mi madre
No se imaginó que ese sueño fue una revelación de Dios, una profecía de que su hija única sería llamada a convertirse en la madre verdadera que daría su vida por el mundo. Pero yo había estado pensando constantemente en la palabra sacrificio y me había determinado a vivir una vida de sacrificio para Dios. Este sueño encajó con eso y tuve una idea de su significado. A fines del otoño de 1959, el padre Moon condujo un seminario nacional de misioneros en la iglesia de Chompadong y yo participé con mi madre. Me ubiqué a un lado de la iglesia que estaba atestada de gente, ocupada por el seminario, pero podía ver que del otro lado las hermanas mayores estaban trabajando silenciosamente en otro asunto importante. Algunos meses atrás, las abuelas mayores de fe profunda habían comenzado las preparaciones para la boda del padre Moon. Estaban considerando entre las mujeres de la iglesia quién podría ser elegida por Dios para ser su esposa. Como yo era solamente una colegiala y mucho más joven que el padre Moon, mi nombre no iba a salir. Entonces, un día, una de las sabias entre las abuelas buscó al padre Moon para contarle su sueño. Vi innumerables grullas volando desde los cielos, ella dijo. Y aunque seguía tratando de ahuyentarlas, ellas venían y cubrían al maestro Moon. El padre Moon no proveyó ninguna interpretación, entonces la hermana mayor continuó con confianza. Creo que mi sueño está revelando la voluntad de Dios, que el nombre de su esposa incluirá el carácter chino Hak, grulla. Poco después de que yo escuchara esto, mi madre me contó otra revelación que había recibido en oración. Una ave fénix bajó volando desde el cielo y otra subió volando desde la tierra para encontrarlo. El fénix del cielo era el padre Moon. Le volvió a su mente su sueño de años atrás y cuando ella fue a Daeju para conocer al padre Moon, el sueño en el cual 2 dragones de oro se inclinaron de reverencia en dirección a Seúl. Mi madre pensó que sería lo que todo esto podría significar. Y entonces una mañana al amanecer, ella recibió un mensaje celestial. Ella apenas había tomado una ducha fría y le llegó mientras estaba recitando la oración del juramento. El fénix descendiendo del cielo representaba al Padre verdadero. Ella anunció, y el fénix levantándose desde la tierra representa a la Madre verdadera. Mi madre estaba feliz con este entendimiento, pero ella continuó silenciosamente con el seminario y no habló acerca de esto. En los meses que siguieron después de mi 16 cumpleaños, maduré rápidamente. Y esto llamó la atención de la gente en la iglesia. Los miembros mencionaban que yo lucía elegante y pulcra. Yo oía a la gente decir, Hakcha es pacífica y virtuosa. Ella es como una grulla. Acordé con mi nombre. Y otra persona dijo, ella es muy cortés. Y si observan, verán que ella es muy observadora y tiene un juicio muy claro. Me destacaba cuando estaba con los miembros de la congregación. La gente comentaba que yo tenía una pureza inmaculada, que yo era una con la voluntad de Dios y que había abrazado la virtud de la obediencia a través de las dificultades que había soportado en Corea del Norte. Escuchando tales comentarios, me discipliné para no sentirme orgullosa o actuar descuidadamente. Más que ninguna otra cosa para su futura esposa, el padre Moon estaba buscando a una persona con un corazón de sacrificio y devoción que viviera por los demás. A él no le interesaba el trasfondo familiar, el estatus económico o la apariencia. Ella debía ser una mujer de fe absoluta, que pudiera amar al mundo. Debía ser una mujer que pudiera concebir la salvación del mundo. A causa de que no había podido encontrar tal mujer, no había habido bodas del Cordero. Él todavía no sabía que la novia celestial, que llegaría a ser la madre del cielo y la tierra y la humanidad, estaba cerca. Llegué a entender la voluntad de Dios, pero no pude decir nada. Reconocer a la novia era la misión y responsabilidad del Padre Moon. Muchas gracias, Mónica. Vamos a hacer una lectura un poquito más y dejamos un tiempo para los comentarios, ¿ok? Una persona más puede leer, quizás. ¿Alguien es voluntario o voluntaria para leer unas 3 páginas más? Yo puedo.
Adelante, adelante, por favor. La novia celestial. Poco tiempo después, la señora Oh Jung-chun, miembro devota que acogió a mi madre, fue a su trabajo en un negocio de ropa en el segundo piso del edificio Nukwon, en Seúl Central. Ella asistía a la dueña del negocio confeccionando ropa. La dueña era un miembro antiguo y la llamábamos la abuela de la oración. Cuando la señora O llegó, la dueña estaba cosiendo un traje de hombre. La señora O se sentó a su lado mientras que ella accionaba la rueda de la máquina de coser y preguntó casualmente, Oh, ¿para quién es este traje? Ese traje es para el padre Mu, fue la respuesta de la abuela. Él lo va a usar para su ceremonia de compromiso. La señora O reaccionó de inmediato y sus ojos se abrieron cuando hizo la siguiente pregunta de forma natural. ¿Quién es la novia? Bueno, replicó la abuela despreocupadamente. El día del compromiso será decidido, pero la novia todavía no ha sido elegida. No obstante, la ceremonia se llevará a cabo pronto, así que yo estoy haciendo este traje. La mente de la señora O estaba dando vueltas. ¿Quién va a ser la novia? Ella pensó en la pregunta, pero no pudo encontrar ninguna respuesta. La señora O era una persona que a menudo escuchaba la voz de Dios en revelaciones. De hecho, había estado ofreciendo devociones llenas de oración por 7 años con el propósito de la aparición de la Madre verdadera. Inmediatamente le llevó la pregunta a Dios en oración y recibió una revelación. A causa de que Eva cayó cuando tenía 16 años, la novia celestial necesita ser menor de 20 años. Esto nunca se le había ocurrido antes. Solo entonces fue que ella comprendió la lógica de la voluntad de Dios. Le preguntó a Dios una y otra vez, ¿quién es la novia celestial que es menor de 20 años? Y antes de que pasara mucho tiempo, ella pensó en mí. Yo conozco a Hak Han, quien tiene cerca de 16, se dijo a sí misma. A menudo ella se sienta junto a mi lado en la iglesia. ¿Cómo no pensé en ella? ¿Puede ser realmente ella? Esa noche, a las 22 horas, la señora O estaba regresando a la casa después de terminar su trabajo. Estaba en el autobús de Norianjin, cruzando el río Han, cuando Dios le habló. Será Hak-ya, será Hak-ya. La revelación de Dios decidió sobre la señora. Oh, como la señora O, perdón, como una oleada de energía en el cielo de la noche otoñal. Llegó a su barrio cerca de las 23 horas, pero en vez de ir a su casa, se apresuró a ir a ver a mi madre, quien vivía cerca de ella. Sunsi, ¿estás durmiendo? Todavía no. Entra. ¿Cuántos años tiene tu hija? Mi madre la miró perpleja. La señora O había saltado toda formalidad y había hecho una pregunta sin rodeos. ¿Por qué me estás visitando en medio de la noche para preguntarme cuántos años tiene mi hija? No cambies de tema. Por favor, simplemente dímelo. Ella tiene 16, cumpliendo 17 el próximo año. ¿Cuándo es su cumpleaños? Ella nació en 1943.
el 6º día del primer mes lunar. Cumple años el mismo día que nuestro maestro. ¿Por qué está haciendo tales preguntas repentinamente? La señora O y mi madre eran viejas amigas, eran de la misma edad y habían asistido a la misma iglesia en su pueblo natal en Corea del Norte. Además, sus madres también habían sido muy buenas amigas. Mi madre, de hecho, vivía en Noranjin, enfrente de la casa de la señora O. La señora O había encontrado este lugar para mi madre cuando ella había tenido problemas de salud mientras hacía su trabajo en la iglesia. De la misma manera abrupta con la que había llegado la señora O, le deseó las buenas noches a mi madre y partió, dejándola para que descifre lo que había en su mente. Al día siguiente, tan pronto como se hizo de día, la señora O estaba regresando a trabajar en el edificio Nagwon. La revelación de Dios acerca de mí la había distraído completamente y el día de trabajo vino y se fue sin que ella se diera cuenta que era lo que estaba haciendo. Cuando terminó su trabajo, fue directamente a ver a una adivina. Hasta el día de hoy, los coreanos consultan adivinas frecuentemente para recibir guía acerca del matrimonio. Y eso fue lo que la señora O hizo. Ella le describió a la adivina a las dos personas acerca de quienes estaba consultando, sin mencionar sus nombres. Inmediatamente los ojos de la adivina se abrieron. Puede que haya una gran diferencia de edad entre estas dos personas, pero no importa. Son una pareja hecha en el cielo. He visto raramente una pareja cuyas fortunas estén tan alineadas. La señora O sintió que su corazón estaba a punto de explotar. Se calmó y fue directamente a la iglesia, encontrándose con nuestro maestro y contarle todo. Tan pronto como pudo conseguir un momento en privado con él, se lo dijo espontánea y directamente. Hak Ya-han, la hija de Hong Sun-si, es la novia celestial. Ella esperó una respuesta, pero el padre Moon no dijo ni una palabra. Él había escuchado a muchos miembros sugerirle quién podía ser su esposa, y ninguno de ellos había presentado mucha atención a mí. No me preocupé por eso. Mantuve mi mente en el cielo. Lo supe entonces y lo sé ahora, que el destino de una persona no está supeditado a la evidencia externa. Dios es el juez y estaba predestinado que el Hijo unigénito de Dios se casara con la hija unigénita preparada por Dios y que esto estaba en las manos de Dios. Dios sabía que era la misión y el deber del Padre Moon reconocer a la hija unigénita. Puede que no haya sido joven en años, pero mi corazón hacia Dios era inquebrantable. Simplemente esperé por el momento. Un día, poco después de eso, Muchas escuchando gracias, el Doris. sonido, ¿Qué tal si quedamos mira, aquí? Perdóneme. no, gracias. Vamos a quedarnos aquí y vamos a hacer algunos comentarios, ¿ok? Para utilizar la última parte de la reunión para este propósito. Por favor, está abierta entonces la sala. Podrían hacer sus comentarios. Bueno, Adelante. bueno. Realmente impresionante la vida de nuestra madre verdadera. O sea, realmente fue, ¿no? Preparado por el cielo, antes, ¿no? Desde su nacimiento.
toda su trayectoria de su vida. No pensaba que era que Dios no estaba trabajando todo para preparar, ¿no? Realmente para ser la hija unigénita, hasta en sueños, ¿no? Cómo iba a ser el esposo, el padre verdadero, su esposa en el futuro. Realmente, ¿no? Dios ha estado preparando con cuidado. Es impresionante, ¿no? Poder entender y entender bien. Y a veces nosotros hemos aprendido mucho. Bueno, por lo menos en mi persona he leído muchas veces la autobiografía del padre verdadero, pero no me había dado cuenta que la madre verdadera también, ¿no? Es realmente su vida es preparado por Dios y esto es la madre de la paz, ¿no? Así que tenemos que leer muchas veces para estar, ¿no? Bien, para aprender bien, ¿no? Saber bien, y de esta manera nosotros, ¿no? Podemos en este tiempo, ¿no? Realmente estar unidos con nuestra madre verdadera. Eso es lo que puedo comentar. Gracias. Muchas gracias, señora Inocencia. ¿Alguien más, por favor, que quisiera agregar algún comentario más? Claudia, Hola. adelante. Sí, en el paso de la lectura, fuera la parte interna, que es la guía interna para llegar a reconocer Padre Verdadero, para llegar a reconocer Madre Verdadeira. Me encanta como o livro vai disponibilizando para a época, não? Pós-Segunda Guerra, destruição total na cultura, destruída tanto a nível internamente, porque vão perdendo a esperança, quanto externamente, não? A sociedade. E como esse encontro que relata en el libro del papel de la mujer, ¿no? Cuando pone mujeres desde aquella época en el interior, porque no era en Seúl, en el interior estudiando, se capacitando, personas, mujeres de la universidad, muchas veces importante en su seno social, recibiendo revelaciones, ¿no? De que algo está pasando y que Dios tiene un propósito para esa nación. Entonces, yo había visto que muchos elementos que no es de nuestra cultura occidental, para nosotros aquí, servía de revelación para aquella época. Si yo sueño con un dragón hoy en día, o un joven sueña, no va a hacer conexiones, pero en aquella época, dentro de una cultura oriental donde el dragón tenía su simbolismo, ¿no? Es muy interesante cómo Dios va guiando y ellos encontrando esas verdades, una mezcla del propósito cristiano de enviar a Jesús, pero también su cultura, ¿no? Su cultura, su tradición cultural. Esto también me gusta mucho. Y cómo él también pone el porqué de las cosas. Nosotros hacemos cosas y necesitamos tener un propósito. Sea en mi profesión, sea cuando dedico algo a la iglesia, sea testimonio, algún trabajo social. ¿Cuál es la motivación interna, ¿no? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Es necesario encontrar esa motivación, pienso yo, ahorita, para hacernos, y hacernos de forma bien, que pueda dar resultado para madre, ¿no? Pueda dar resultado en apoyo a su trabajo, ¿no? Sea a nivel interno, externo, con trabajo social, siempre buscando qué nos motiva realmente. Muy bien, muchas gracias por su comentario, Claudia, y también señora Inocencia. Buena descripción del libro. No hay nada que se desperdicie, ¿verdad? Todo tiene una razón, un sentido para orientarnos en el entendimiento del tiempo histórico también, de la combinación de las dos culturas
del anuncio de las revelaciones y todo eso, ¿verdad? Gracias. ¿Alguien más quiere agregar? ¿Alguien más quiere agregar algunos comentarios más? Cada persona felizmente tiene un ángulo un poquito diferente a la otra y nos ayuda a entender la figura completa. Okay, adelante. Buenas tardes. Hola, Adelante, señora Flor de María. Flor María. Flor Franco. María. Flor María Franco, ¿cómo está? Bien, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Ay, a mí realmente me deja esto así, ¿no? Como pensando mucho también sobre la historia más que todo, porque Corea realmente tiene su propia historia, ¿no? Pero también tiene la historia real de los padres verdaderos. Entonces yo al otra vez leer, bueno, anteriormente también el libro, la biografía del padre verdadero y de la madre verdadera ahora, entonces pues cada vez me sorprende más porque cada vez aprendemos más de cómo fue, ¿no? Su inicio, cómo la madre verdadera fue preparada para ser la esposa del padre verdadero, preparada por Dios y por su mamá también de la madre de Temonin. O sea, Temonin preparó a madre, entonces pues esto me llena como de mucho, de seguir, qué más, ¿no? De seguir aprendiendo mucho más. Y pues sí, yo cuando, bueno, he estado en 2 ocasiones en Corea. La primera vez que fui solo conocí la iglesia, ¿no? De Chonpadong. Y pues sí, es un ambiente realmente que uno parece que estuviera en el cielo, ¿verdad? Y cuando la segunda vez que fui a un seminario de 40 días, pues también conocí otra vez porque el líder Mesías Nacional de acá, eran, bueno, son muy cerca de los padres verdaderos y ellos tienen llave para entrar a la casa de los padres verdaderos y cuando una persona va a ellos, nos hacen el gran honor de llevarnos y de invitarnos a conocer la casa de los padres verdaderos. Entonces, para mí realmente era no sé cómo llamarle, un sueño hecho realidad, ¿verdad? Conocer la casa de los padres verdaderos y ver ahí su historia y ahora otra vez repasar la historia. Entonces eso me trae muchos recuerdos, ¿no? De incluso cuando estuve en su recámara, en la sala de oración donde el padre se levantaba desde las 3, 4 de la mañana, entonces a hacer sus oraciones. Entonces, todo, cuando estoy leyendo otra vez el libro de la biografía de madre, entonces estoy recordando como cada rincón, ¿verdad? De la iglesia y de la casa de los padres verdaderos. Entonces, pues sí, realmente es un privilegio de nosotros seguir aprendiendo cada día. Muchísimas gracias, señora Flor María Franco. Gracias por esos comentarios. Muchos de ustedes tienen seguramente han tenido la fortuna de viajar a Corea y personalmente visitar estos lugares. Sí, yo sé que ustedes pueden complementar con eso también acerca de todas las cosas que ocurren cuando uno está personalmente también ahí, ¿verdad? Ok, Así es. muy bien. ¿Alguien más, por favor? En particular estoy mirando una energía femenina tremenda ahí, porque solamente hay, creo, 2 hermanos. Me estoy contando yo. Necesitamos traer más hermanos para poder balancear esto. Entonces, a ver, ¿alguien más que quisiera compartir? Sí, hermano. Buenas noches, Buenas noches. hermanas. Sí, solamente para agregar un contraste, padre verdadero a su temprana edad de 16 años, fue prácticamente, él fue como Jesucristo reveló a Padre, ¿verdad? La verdad. En Madre Verdadera fue diferente. La preparación de Padre fue totalmente diferente, no estaba cuidado así como Madre Verdadera, como una flor, ¿no? Y Madre Verdadera estaba ya desde tiempos, podríamos decir,
generaciones, maybe de generaciones, Dios estaba preparando a esta familia de madre, ¿no? Para traer a nuestra madre. Y pues el ambiente y la forma como fueron sus sacrificios, ¿no? De preparar el ambiente para Madre Verdadera, no fue fácil. Ella estaba sola, tenía que mantenerla y como dice, ¿no? Ella se complacía con cualquier tipo de trabajo, ¿no? Ella incluso se refugiaba, muchas veces se iba, ¿no? A la iglesia donde ella estaba, y ella se ofrecía a hacer trabajos, incluso trabajos muy duros, y muchas veces la gente no observaba todo eso y quizás no lo veían tan bien, ¿no? Cómo deja su familia y está atendiendo esto al otro, ¿no? Pero ella en su corazón ya tenía esa semilla, ¿no? De que algo estaba por llegar, y también las señales, ¿no? Del rayo, ¿no? Todas esas cosas han clarificado cada vez más, ¿no? Que ella, la hija, iba a asumir un papel muy importante, no solamente para Corea, sino para todo el mundo. Son contrastes, ¿no? Cómo Dios ha encontrado a Padre y también cómo ha guiado a su primera hija prácticamente unigénita, que es nuestra Madre Verdadera. Es muy agradable conocer más el corazón de Madre a través de su libro. Ya, muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos apenas tiempo quizás para una intervención más. ¿Alguien más quisiera, por favor, hacer la última intervención? Así nos preparamos para el siguiente viernes. A ver. ¿Quién es la voluntaria? Ok. ¿Alguna inspiración, Javier? Aquí un poco como para balancear las energías. ¿Estás disponible, Javier, o estás ocupado? Javier a veces se conecta mientras está trabajando, entonces entiendo. Bueno, si no es posible, entonces muchas gracias por esta lectura, por estar juntos aquí leyendo este libro tan importante. Creo que ustedes han tocado varios ángulos necesarios. En general, lo que he podido captar de sus comentarios es que las memorias de madre pintan todo un cuadro que tiene que ver con un país interesante, el Extremo Oriente, Corea, inmediatamente después de en una circunstancia particular, especial, ¿verdad? De la guerra, de la división, del sufrimiento, y también la expectativa de la llegada la segunda llegada de Cristo, ¿verdad? Hay toda una serie de cosas que confluyen en esta época. Como explicaba Claudia, nosotros tenemos una visión probablemente más occidental, por supuesto, por el área y la historia nuestra. Y es interesante sumergirse en este cuento, en esta historia, en este relato de una persona que vivió en el Extremo Oriente, en medio de su cultura, de su religión y las expectativas particulares, ¿verdad? Entonces hay muchísimas cosas que analizar acá, aprender juntos, conversar juntos. Ya, vamos a invitar a más hermanos también para ver qué cosa nos cuentan. ¿Ok? De todas maneras, muchas gracias a las hermanas en general. Entonces yo creo que voy a cerrar aquí, si no les importa, que me parece que estamos bien, ¿verdad? Para concluir. Muchas Gracias gracias a la comunidad latina, al Pastor Rafael también, que siempre está dando, ¿no? Mucha motivación. Gracias. Gracias, señora Inocencia, Gracias, buenas Claudia, noches. Mónica, Marina, Flor de María, Buenas Daisy, noches. Doris, Gracias. Mónica también.
Gracias a Yolanda. todos. Buenas Gracias, noches. gracias. Javier. Muy buena lectura como todos los viernes. Muy bien, muchas gracias a todos. Que Hasta les vaya luego. muy bien, que Dios los bendiga. Gracias. Bye. Buenas Nos vemos noches. el viernes que viene, ¿verdad? Así es, hasta el próximo Todos viernes. estamos invitados y que seamos más la semana que viene. Acuérdense de la página donde nos quedamos. Sí. Yolanda, te fuiste a Corea. Buenas noches. En el sur, Corea del Sur. Ok, que les vaya muy bien. Feliz fin de semana. Buenas noches a todos. Gracias por ese momento. Buenas Chao. noches. Chao. Chao a Buenas todos. noches. Adiós. Gloria. A ver.